Hola Guille, bienvenida a este espacio de entrevistas a otros emprendedores y profesionales para que nos compartan su historia laboral, sus experiencias, todos los desafíos que superaron para avanzar con su vida profesional. Y te invité porque me parece muy rico que nos compartas todo tu conocimiento sobre ciclicidad y además cómo llegaste a este tema. Y haciendo un paréntesis, y ya te doy la palabra, es que dar un poco de contexto, que somos amigas de toda la vida, que justo estamos grabando esto el Día del Amigo por pura Sí, coincidencia. es verdad. Pero bueno, agradecerte que estés acá y que te abras para compartir tu experiencia. No, gracias a vos. Gracias a vos por darme espacio. Me sirve un montón, me ayuda a animarme también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, sos editora, es tu formación de base, estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, trabajaste varios años como editora y después tuviste una decisión de vida de irte a vivir a Londres y eso llevó a que dejaras tu trabajo en ese momento y empezaste con diferentes proyectos de emprendimiento, de desarrollo personal, de autoconocimiento, que te llevaron a este tema del coaching cíclico. ¿Lo digo bien? Sí, que digamos, está bueno por cuando uno no tiene ni idea de qué va, aclarar que Sí, no tiene nada que ver con las bicicletas, porque realmente hay gente bien. que piensa en un coach de entrenamiento en ciclismo, sobre todo en inglés, ¿no? Cycle coach, como que. Claro. Y no, tiene que ver con la ciclicidad, no exclusivamente con el ciclo menstrual, sino también con otros ciclos que nos atraviesan. Me encanta, buenísimo. Y además yo misma lo estoy experimentando, por eso también te invité y quiero que compartas todos los beneficios, que Ujú. además los estoy comprobando en persona y vamos a irme echando ahí como mi experiencia y lo que estoy Buenísimo, trabajando con vos, ¿sí? genial. Para empezar, la primera pregunta que hago es que me compartan cuál es el punto de inflexión, de quiebre que tuvieron en su vida laboral. Bueno, sí, no sé si es una sola cosa concreta, creo que, digamos, lo que primero me empezó a llevar a moverme tiene que ver con insatisfacción de las condiciones laborales, no quizás con el tipo de trabajo, en algún momento pensé que era una crisis vocacional, pero también era tuve malas experiencias en empresas, eso, lamentablemente el rubro editorial a veces está mal pago, malas condiciones, mucho trabajo, entonces todo eso me empezó a llevar a moverme en una dirección de buscar cambio, ¿no? Y bueno, ahí sí lo que hice fue cambiar de relación de dependencia a freelance, ese fue un cambio en busca de eso, pero bueno, el freelance, sobre todo en ese rubro, tiene sus malas también condiciones de trabajo, de quizás de dinero y de no medir cuánto trabajás. Así que ya venía también, de hecho con vos veníamos Bien. haciendo brainstorming, pensando en que lo que quería tenía que ver con un cambio también de condiciones de vida, ¿no? De que lo que hiciera a nivel profesional acompañara eso. Y bueno, cuando aparece esta oportunidad un poco de arriba y un poco buscada, que lo relocaban por trabajo que en ese entonces era solo mi pareja, digamos, pero cuando viajamos ya estábamos casados, ahí dije, bueno, o sea, yo no podía seguir trabajando, pero no tenía sentido que trabajar y aproveché como para desconectarme de eso. Y con él, que también estaba queriendo lo mismo, buscábamos hacer un emprendimiento juntos que en ese momento tenía que ver con algo que estábamos haciendo, que era tejer amigurumis de crochet, y como él es programador, era hacer una app en conjunto para vender patrones de crochet. Así que ese era el proyecto. Así que ahí hubo Sí, un primer cambio, ¿no? Una búsqueda, cambios necesarios en las condiciones laborales, aprovechar esa oportunidad para dejar de trabajar, eso fue algo muy importante, o sea, yo dejé de trabajar, no es que hubo una sí, renuncia porque los proyectos en freelance de editorial se terminaban y cuando se terminó uno fue, bueno, no sigo. sí. Y, y empezamos a apostar a ese emprendimiento que se desarrolló mucho en pandemia, sobre todo con más tiempo, ¿no? Porque mudarte a otro país llevó tiempo de adaptarse y bueno, yo ahí me aboqué bastante a eso, pero también creo que algo que llevó mucho a mi cambio es que en ese tiempo libre, o sea, dejar de trabajar tuvo pros y contras. Claro, El pro sería que tuve mucho tiempo para mi desarrollo personal, sí, para formarme, para aprender, para darle espacio a buscar distintas cosas. Hice coaching, bueno, con vos, con otras personas también. Seguía un montón de personas, no sé, desde Instagram, después mentores. Eh,
O sea, me fui como armando mi camino. Y quizás la contra es que, bueno, después costó y sigue costando retomar, ¿no? Volver a sentir, quizás una cuestión de autoestima, volver a sentir que uno puede hacer algo, generar dinero y demás. Y bueno, el otro, digamos, quiebre que me lleva a lo que hice el último año, es que ese emprendimiento, que no tenía nada que ver con Cycle Coaching, tuvo como un despegue, finalmente, después de mucho tiempo, porque atrás de una app hay mucha cosa para hacer, y cuando la lanzamos y yo me empecé a abocar un poco más a promocionarlo en redes y demás, y me animé y empecé como a tener mucha más confianza y como creencias mucho más positivas en relación a todo eso. A nivel pareja, el proyecto se cayó porque teníamos, digamos, vidas distintas en ese sentido, y él trabajaba un montón, entonces vimos que no era viable porque demandaba mucho de él. Pero bueno, ahí fue una cosa así medio como revelación, que a mí, lejos de afectarme o de frustrarme, en un solo día se me saltó a flote algo que yo venía recorriendo a nivel personal sin ninguna expectativa de relacionarlo con algo profesional. Sí. En mi camino en relación con el vínculo con la menstruación y la menstruación consciente, como también se llama en el ámbito, yo había tenido quizás alguna idea, una fantasía de hacer un diario menstrual, porque yo usé esa herramienta y me cambió un montón de cosas. Entonces ahí, de un día para el otro, y es literal esto, o sea, obviamente que hubo toda una cosa previa, pero en ese momento dije, esto es lo que quiero hacer. Así que como emprendimiento lo empecé a tomar activamente también con un curso, sí, mentoría de superhábitos, de iniciar un negocio mientras trabajas. Y yo no estaba trabajando, pero me puse a hacerlo bien formal en todas las etapas, a entrevistar gente y demás. Y después, no sé si es síndrome del impostor o si también interés y un poco de las dos cosas, dije, bueno, me quiero formar en esto porque, digamos, yo venía haciendo mucho trabajo personal, pero quería hacerlo de manera más formal para hacer el diario, para comunicarlo, para venderlo, para todo. Y ahí empecé a buscar y bueno, la realidad es que en lo que era Latinoamérica no había nada. Yo quería algo en español y bueno, después dije, no, la posta está acá en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia. Y bueno, y encontré esta escuela y encontré varias, pero esta fue la que más me gustó, la que más me identifiqué. Y el año pasado fueron, 9 meses, un entrenamiento de 9 meses para ser Cycle Coach. Así que sí, no sé si puntos de inflexión los marqué muy bien, pero un recorrido más o menos de No, los está cambios. buenísimo. Es que está bueno y sobre todo el objetivo de estas charlas es compartir el proceso, que no es algo quizás de un día para el otro, sino que lo vamos como elaborando con el tiempo, que implica autoconocimiento, que implica llevar transiciones, tomar también decisiones, y está buenísimo que lo hayas contado como ese recorrido y como ese proceso que es, y que, bueno, es una construcción también. A mí me interesa también saber, no sé si quizás tenés como la descripción exacta del momento en que decís, bueno, me quiero dedicar a eso. Porque una cosa es, bueno, yo uso esta herramienta para lo que a mí me sirve y que es para mi desarrollo personal y lo disfruto y lo tomo algo para mí. Y después ese momento de quiebre, como desarrollarlo un poco más, ¿qué sentiste? Que dijiste, no quiero acompañar a otras personas o quiero profundizar más en esto para que se convierta en un trabajo. A ver, o sea, lo que sí identifico son situaciones que hasta recuerdo de manera visual y que están conectadas con fases de mi ciclo menstrual. Y quizás un día que estaba en la etapa premenstrual, en un día de invierno, o era otoño, creo que era otoño, en Londres, y me acuerdo de estar en el sillón amarillo que está ahí atrás, que tenía mucha más utilidad en la otra casa que acá. Y estaba tomando un té caliente y estaba con una mantita y estaba en mi caso, ¿no? Estas emociones a veces como mucho más a flor de piel y como pensando en cosas más trascendentales y bueno, y me llegó, porque yo estaba muy interesada en este tema a nivel personal, como te digo, Sí. me llegó un libro que me gustó mucho y lo pedí con la facilidad que, digo, que no es casual para mí que todo esto haya pasado conmigo viviendo acá, porque hay una facilidad de acceso a cierta información acá, ¿no? Entonces,
conocí ese libro, lo pedí, al día siguiente estaba en mi casa y quizás cuando estaba en Argentina eso recién ahora está circulando ese libro ahí, por ejemplo. Sí. Y llegó y lo leí en una tarde con mi taza de té caliente y la mantita y demás, y es sobre, digamos, explicar el periodo a chicas jóvenes que quizás todavía no lo tuvieron. Y tuve un ataque de llanto y de bronca, digo, tengo más de 30 años y nunca tuve alguna de esta información. Entonces fue como, lo sentí como muy, también no relacionado con la fase del ciclo en el que estaba, pero todo ese tiempo de introspección y de estar también bastante aislada entre la pandemia y además vivir lejos y todo eso, me hizo como vincularme mucho con eso. En realidad también este trabajo de relacionarme con el ciclo menstrual parte de un deseo de ser madre, pero de tener mucho miedo al parto, al embarazo. Entonces yo me di cuenta que tenía que tener más información. Entonces ahí fue cuando empecé a tener mucha más información, a buscarla. Entonces hubo una cosa que no se dio solamente ahí, sino en otro momento que ahora te puedo contar, pero que hizo ese quiebre de, no solo para mí, sino que, digamos, yo tengo esta bronca, esta injusticia, esta angustia y, digamos, sé que es algo que compartimos muchas, quizás no tanto las nuevas generaciones, pero nuestra generación y bueno, ni hablar para atrás. Y otro día que recuerdo también fue cuando Andy, mi pareja, sabiendo que yo estoy muy interesada en este tema, me contó que en su empresa iba a haber una charla sobre los efectos de la menopausia en mujeres con cargos importantes en las empresas. Sí. Entonces me subí y también ese día estaba en mi etapa premenstrual. Y ahí se me prendió algo cuando vi todo el trabajo que se podía hacer en una empresa y lo que podía cambiar a las condiciones de una mujer entre saber, porque yo ahí todavía no me había metido mucho en el tema y tampoco me metí tanto en el tema de la menopausia, pero dije, claro, después de esto también hay otro camino que recorrer en lo poco que se sabe sobre la menopausia, lo estigmatizada que está y lo importante que es poder tener conocimiento y acompañamiento de eso para las mujeres. Y ahí ese día me puse a buscar una formación, porque ahí yo sentí que había mucho por hacer y que yo quería involucrarme. No sé si responde a la pregunta, porque bueno, no sé si identifico qué fue, pero fue esta cosa más de una causa mayor, ¿no? Y de ver que a mí me había ayudado tanto en cosas como animarme a decidir quedar embarazada, por ejemplo, que para mí en algún momento era algo imposible por el miedo que me generaba. Hasta, bueno, también esto, pensar en que puedes mejorar las condiciones, la calidad de vida de mujeres. Sí, la verdad que me encantó. No, es que y eso es un factor clave, porque lo que yo veo en estos procesos de cambio laboral, cuando uno encuentra algo que realmente le hace sentido, le apasiona, como cada uno lo quiera llamar, tiene que ver con una contribución mayor. Es como generar un impacto más allá de uno mismo. Entonces, creo que con lo que contás ahí, con esta causa, con quizás este enojo o la injusticia que te genera darte cuenta que no tuviste esa información y quizás podrías haber tomado otro tipo de decisiones también, es lo que mueve a hacer un cambio, a querer aportar desde el lugar que cada uno quiera, ya sea en su vida profesional o en su vida personal, pero es esa causa lo que a uno lo mueve. Sí. Y hablamos mucho esto de la ciclicidad y quizás hay alguien del otro lado que, bueno, a mí me pasaba también, o sea, que no tengo el conocimiento para entender, o sea, cómo arrancar en el mundo, o sea, cómo empezar a tener más información de la importancia de reconocernos como personas cíclicas. Bueno, a ver, hoy en día hay un montón más de información circulando y cada vez más. Justo hoy me llegó un mail de la profesora, aunque ella no se quiere llamar profesora quizás de donde yo hice el training, que está haciendo un círculo entre alumnos como de apoyo para los que están empezando su negocio. Y ella escribía como 7 afirmaciones, como que dice, estos encuentros siempre me remotivan y las afirmaciones tenían que ver con hacemos algo valioso, hay mucho trabajo por hacer, hay este rubro es necesitado, está en boga, como que... Entonces, digo, hay un montón de información circulando. Obviamente, cuando te metes en el nicho sabes que hay un montón y cuando no, quizás no tanto. Pero bueno, hay escuelas de formación de coaches ya bastantes, no hay una sola, hay muchas y reconocidas y hay también certificación a nivel internacional y todo. Entonces,
hay información. Ahora, ¿cómo acceder uno? Bueno, para mí hay libros que puedo recomendar, pero no sé si va por ese lado o cómo acceder uno a nivel personal. Decirme ¿Cómo si... acceder a...? Voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Sí. Yo tampoco tuve esa información, esa educación, ¿no? Era como, bueno, Ujú, estoy menstruando, no estoy menstruando, no, o sea, no tenía ujú, ese grado de autoconocimiento y hasta quizás sí me llegaba muy poca información, pero quizás yo no estaba tan predispuesta a mm, escucharla o mm, tenía muchos prejuicios mm, en el sentido, y te digo uno que tiene que ver con que yo tengo como esta tendencia a la proactividad, al hacer, a como estar más en el tiempo lineal de, bueno, voy ujú, accionando a medida que me propongo algo, que el término cíclico me hace pensar que hay momentos en que tengo que parar mm, y mm. que necesito parar y eso iba un poco en contra, que ahora lo estoy cambiando, gracias a vos, y todo lo que estoy experimentando, es que hay un momento en que necesitamos esa pausa o reconocer que hay distintos ritmos. Entonces, esto es un prejuicio mío que yo tenía de antes, pero quizás la pregunta va más que nada a sí, cómo podemos empezar a reconocer o a interiorizarnos en el tema de a poco y entender este mundo cíclico, así como vos me explicaste en nuestra primera sesión, de Ujú. que tenemos diferentes ciclos, bueno, esa explicación que querría para ahora. Bueno, es muy así lo que decís, ¿no? El tema de la ciclicidad tiene que ver con que no es lineal, ¿no? Entonces, Claro. el tema hormonal es el que viene a definir, si hablamos en particular del ciclo menstrual, que no todas las mujeres o personas también lo tenemos, Mm. pero no solo eso, sino que también, a ver, para, empiezo de vuelta. Sí, dale. Tranqui. Que Eh, es muy amplio el tema, sí, sí, entonces por a eso veces quiero es ver difícil cómo, como cómo meterlo. ordenarlo. Hay, hay distintos ciclos que nos atraviesan, como Sí, personas y como mujeres. El tema es que a nivel hormonal, como mujeres en toda nuestra etapa fértil, si es que tenemos esa etapa, tenemos distintos momentos según esta cuestión hormonal que hacen que seamos sí, cíclicas. En sí, cambio, como vivimos en una sociedad sin meternos, por si hay gente que no le gusta o se enoja o no se identifica en feminismo o no, pero igual tiene que ver con alguna de esas cuestiones, en una sí, sociedad pensada más bien por hombres y para hombres, ¿no? Patriarcal, eh, la expectativa de las personas, por ejemplo, si pensamos en el trabajo de rendimiento, tiene que ver con algo más lineal que quizás respeta el ciclo del día, ¿no? El ciclo sí, del día que también tiene sus cuestiones hormonales y físicas de trabajar de cierta hora, de cortar en algún momento, de que después a la noche se duerme y demás. Pero como mujeres, además de eso, tenemos un ciclo que hormonalmente nos define con cambios. No es para ujú, todas igual, puede haber también disfunciones en esas cuestiones hormonales, puede haber momentos en los que esas hormonas no están y cambian si estás embarazada, si estás amamantando, si no tenés útero, si estás digamos, antes de la menarquía, antes de tu primera menstruación, si estás perimenopáusica o menopáusica, o sea que hay un montón de variedades, pero el tema es que nos atraviesa esa ciclicidad y si bien no está a veces avalado en esta sociedad, eso requiere un parar en ciertos momentos porque el cuerpo lo pide y lo necesita. claro. Entonces, ese es el primer ciclo, pero después también podemos pensar en otros ciclos que nos atraviesan a todos y que también mandan el descanso, los tiempos de parar, los tiempos de más actividad, de estar más hacia afuera, como es, por ejemplo, una buena analogía y clara para explicar esto, sobre todo para explicárselo a una como mujer si quiere empezar a explicar sus necesidades como persona, ¿no? Y uno no Sí, esperaría que se pretenda en otoño que haya flores, digamos. Es claro. como que es una cuestión que se respeta de cómo Sí, evolucionan las estaciones. Entonces, obviamente no es esto para decir que uno sí o sí tiene que parar el mundo, porque no es la realidad de nuestro mundo, pero al tomar conciencia, que eso sería lo más importante, y, mm, y hacernos cargo de que eso es real y de que nuestro cuerpo puede tener necesidades y de validarlas, podemos, dentro de lo que sea nuestra vida y las cargas que tenga cada uno, validarnos, aceptarnos, ser más compasivas y en ese sentido a veces el miedo de no puedo parar porque si paro no rindo, si uno fluye con esa ciclicidad, en realidad las cosas se vuelven más productivas. Pero a mí no me gusta hablarlo mm, desde la producción porque a veces un discurso que circula tiene que ver con cómo usar tu ciclo solamente para ser más productiva y mm, no tiene que ver con eso o quizás el error está en pensar
que productivo tiene que ver con hacer y lograr cosas concretas, ¿no? Pero lo productivo sería que uno fluya con eso y que esté en armonía y en sintonía y en sincronía con lo que va pudiendo y necesitando en cada momento. Claro, No sé buenísimo. si se Sí, entiende sí. un poco más. Sí, 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 me encantó, me encantó. Sí, sí. Y porque, bueno, creo que fue una buena introducción para que las personas, digamos, después, si se les despierta ahí como una curiosidad de entenderse más, de poder usarlo, que lo puedan ir aplicando, porque todo este tipo de información ayuda a conocernos más, o por lo menos a mí me parece, o por lo que estoy transitando ahora con el coaching, es un proceso muy lindo, muy placentero y que te genera mucha compasión con una misma en los momentos en los que quizás uno no tiene la energía para, para seguir ciertos ritmos, ¿no? Y estamos en un mundo donde cada vez nos pide más velocidad, tener ciertos resultados. Entonces, a veces, como decías, este miedo a parar, a decir, bueno, ya no estoy siendo tan productiva, ¿qué hago? O sea, estar en ese vacío de la pausa es re importante y creo que hacer este trabajo de la ciclicidad es muy necesario de alguna manera, pero bueno, es para lo que, como te decía antes, para la persona que lo sienta, porque a mí me pasó que en algún momento me llegó esa información, pero yo no estaba lista para Ujú. procesarla. Entonces, el maestro aparece cuando el discípulo está listo, dice una frase, así que Sí. No, y además hay algo que también, digamos, nos insistieron mucho en el entrenamiento y a veces es difícil como, no sé si a vos te ha pasado, pero en este tipo de coaching en particular, es confiar en que a largo plazo va a traer resultados en la persona que mm, te pide ayuda, pero quizás, digamos, sí, lleve su tiempo también, ¿no? Porque es algo que uno asimila a su propio ritmo. Quizás el coaching tiene esta cosa de resultados concretos, ¿no? Y si bien acá hay cosas concretas que la otra persona puede hacer e incorporar, el proceso interno es de cada una y puede tomar más tiempo. claro. No, sí, sí, y tengo, bueno, en el coaching, que yo aplico el coaching ontológico para los procesos de cambio laboral, sí pasa también, que quizás tengo unas Sí. sesiones, me pasó hace unos días, de hecho, que tuve sesiones hace un año y hoy me mandó un mail, es la Wow. coachee que dijo, bueno, ya empecé con el negocio que habíamos hablado de Pilates, como que un año Bueno, después, pero estuvo buenísimo. claro, re lindo, sí. Pero son los tiempos de cada uno y hay que respetarse esos ritmos, entonces ir Ujú, tomando herramientas que nos ayuden a amigarnos con el proceso es re importante. ujú. Y otra de las preguntas que hago en los procesos de cambio laboral y que algo mencionaste, dijiste este tema del síndrome del impostor y, bueno, construir la confianza para poder lanzarse algo nuevo, para poder diseñar un camino laboral distinto, quizás al esperado. Quiero preguntarte si en este proceso, en los diferentes cambios que tuviste, ¿qué trabas aparecieron o cuál fue el obstáculo que quizás más tuviste que superar o más tuviste que trabajar o desarrollar o gestionar Mm. para avanzar? Sí, yo creo que sigo, digamos, teniendo que gestionar, porque para también animarme a retomar mi vida laboral con un cambio tan rotundo como este y todo, hay un montón de cosas que me siguen dando miedo, pero digamos, sí hice cambios y avances y creo que los miedos tuvieron que ver, bueno, miedos o digamos trabas siempre con una cuestión de mindset, ¿no? De Mm, creencias, de también algo que trabajamos en Cycle Coach, el inner critic, ¿no? El crítico interior, o la crítica interior, sí, esa voz interior, la comparación, y en ese sentido el síndrome del impostor, ¿no? De pensar, no, pero yo igual, aunque haga esto, sepa, igual no estoy avalada para hacer esto, mucho de eso. Eh, Cuestiones con el dinero también, quizás, digamos, hasta creencias ya muy instaladas del trabajo en relación de dependencia, lo que está bien, lo que está mal, cuestiones familiares, ir para atrás, que después claro. cuando me junté en pareja, como que eso estuvo bueno, ¿no? Esa combinación de poder abrirme a pensar otras formas que hoy en día también para nuestra generación hay mucha más variedad. Después la pandemia que viene a romper con todo, entonces trabajar mucho en eso, pero
como decía, creo que era Sergio Fernández, que no hay crecimiento laboral sin crecimiento personal. Por eso para Sí. mí fue tan importante esos años, que era eso, era ir viendo qué me estaba trabando, ¿no? Bueno, el miedo a mostrarme también creo que es algo muy... al que dirán, es algo que también trabajo en terapia, porque no tiene que ver solo con lo profesional, tiene que ver con ser madre, por ejemplo, ¿no? Y qué opinan los demás, como tratar de trabajar mucho en eso. Así que sí, creo que esas trabas en general, estoy pensando a ver si hay otra, pero sí. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Son las que más se escuchan. Bueno, yo siempre en estas charlas hablo de este miedo a mostrarse, a dar a conocer lo que a uno le gusta, en lo que uno cree, ¿no? Entonces, como el sacar la Mm, voz, de poder mm, decir, esto es lo que me gusta hacer, esto lo mm, disfruto hacer y sacarlo desde la autenticidad, a veces cuesta mucho porque uno justamente con esa voz crítica interna que uno tiene, empezás a tirarte abajo, quizás a ver otras personas que están haciendo lo mismo, a compararte, así que está bonito que lo compartas y que también lo muestres como que es algo que seguís gestionándolo, aprendiendo a gestionarlo. sí, y digamos, quizás no es que es más que a otra persona, pero el que sea, digamos, algo que tiene que ver con el ciclo menstrual, que es algo que ya de por sí es tabú, ¿no? Como decir, yo vengo a hablar de esto, y como también mucho juicio, entonces es difícil también superar eso, porque a veces Claro. hasta incluso la palabra, ¿no? La menstruación, es como que, Sí, entonces, bueno, eso cuesta como virar para ese lado. Sí. sí, 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 me gusta para tenerlo presente. Ujú. Y ahora con el cambio de la maternidad, ¿hubo algún cambio de perspectiva o punto de vista que antes no considerabas y que ahora te cambió, digamos, en relación a cómo querés encarar tu vida laboral? Sí, creo que se refuerza mucho el tema de la libertad, digamos, ¿no? No querría entrar en algo en relación de dependencia, pero sí sé que es muy importante, y no solo por la maternidad, sino por haber vivido afuera y estar aislada también, y como encima nos agarró justo la pandemia, es muy fuerte no llegar a hacer vínculos. Y sí hay Mm, algo que me ayudó también a superar trabas y avanzar y a probar cosas, tiene que ver con siempre estar vinculándote con gente. Entonces, por un lado no querría evitar la relación de dependencia o el horario fijo y tan largo, porque querría estar en mi casa y querría estar más tiempo con mi hijo. Pero por otro lado sé que quiero vincularme con gente, ¿no? Entonces mm, como un equilibrio, y sí creo, digamos, y lo estoy comprobando, que ayuda la maternidad, no para que salgan a tener hijos por eso, pero bueno, a ser más eficiente con el tiempo, ¿no? Porque es como que sabes que mm. cuando tenés es muy poco y que lo tenés que usar bien. Así que creo que eso noto que me está cambiando, como que quizás antes, cuando tenía mucho tiempo, porque pensaba que yo estuve sin trabajar, o sea que Mm. tenía mucho tiempo, no sé si lo usaba. Hoy digo, ay, si volviera a tener ese tiempo, qué bien lo usaría, pero quizás no sería la realidad esa, así que sí, Claro. Sí, eso justo más que nada. hace unos días también tuve una entrevista con otra emprendedora, Natu, de Contame de mí, que decía que su emprendimiento, o sea, tuvo varios intentos de emprendimiento también y en el último, en el que eh, compartió, dijo que la idea nació después de su maternidad. Fue Mm. algo que la conectó es un emprendimiento de álbumes personalizados, entonces nació después de la maternidad. ¿Crees que hay alguna conexión? No sé si, acá me estoy yendo de tema, pero si hay una conexión también de la maternidad y el dar nacimiento a nuevas ideas, el poder conectarlo con la vida profesional, pero con la vida en general. Pero si hay algo en ese proceso de maternidad que nos conecta con la esencia más creadora. Bueno, sí, o sea, la etapa de la vida, hablando de los ciclos, retomando lo de los ciclos, el ciclo de Sí. la vida que nos atraviesa también, el ciclo de la maternidad, ¿no? Que no necesariamente puedes estar en esa etapa de tu vida, y que no sea maternidad biológica, pero tiene que ver con una etapa de la vida de mucha creación, que es Mm, la que se condice con la etapa de la ovulación, y tiene que ver con todo lo que pasa en el útero, que también es como un espacio de creatividad. Entonces, bueno, yo creo que sí tiene que ver que en esta etapa de mi vida también, cuando uno quizás piensa, ay, ahora que
tengo energía para esto, pero no voy a tener energía para otra cosa, y en realidad es como que quiero las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y lo veo que pasa mucho. Sí, quizás no siento que me haya pasado como dicen, pero bueno, también a veces es la autoexigencia, ¿no? Porque en realidad la realidad es que si pienso, logré formarme en otra cosa durante todo mi embarazo y lo sentí como algo muy, como una cuestión muy energética el tema de todo mi embarazo y cómo cuando yo, digamos, yo buscaba el embarazo, pero también ya me había notado hacía meses en el training y coincidió justo que transité todo mi embarazo, los 9 meses de embarazo con los 9 meses del curso más o menos. Claro. Entonces para mí fue algo muy, muy simbólico y como que se crearon dos cosas al mismo tiempo. O sea que sí, seguro que para mí hay algo ahí. Ahora después, bueno, no sé cómo va a ser la etapa de darle forma, ¿no? A eso, Claro. que es lo que estoy empezando a trabajar, pero sí noto también que la maternidad me trae unas ganas y una necesidad de fortalecer esto, de reinsertarme laboralmente. Ya no quiero no trabajar, ¿no? Como que eso es algo que quizás, no digo que lo hubiera cambiado porque me permitió avanzar en muchas cosas, pero ya no quiero más eso. No solo por una cuestión financiera, que es real, porque cuando tenés un hijo tenés más gastos, y acá en Londres o en Argentina, digamos, la plata Sí. rinde menos, estamos en un momento de crisis mundial también, pero porque entiendo que es necesario para mi hijo, para la pareja, para la familia y para mí, que yo también tenga como mi desarrollo por ese lado. Así que en este momento creo que salta más a la vista que nunca que sí. Ahora es justo en el momento en el que es más difícil, pero bueno, habrá que Porque ver. Por el tiempo, por el tiempo. Pero por bueno, hay el que tiempo. organizarse, sí. Claro, claro, claro. Hay que, Sí. bueno, yo creo mucho en también cómo uno se predispone a eso. Quizás no es tan difícil esto de te saca más tiempo, pero estás más productiva o Ujú, puedes aprovechar más tu tiempo. mm, Entonces, es como muy, muy relativo, o por lo menos en los diferentes proyectos que encaramos, creo que hay que ir encontrando como ese punto de vista o perspectiva que nos ayuda a verlo como posible, ¿no? Porque ujú. justo Sí, me gusta que compartas y cómo, digamos, tu vida personal está atravesada con lo profesional y que no es ni una cosa ni la otra, o sea, no es emprender o solo trabajo en la independencia o freelance, sino que es una combinación de diferentes etapas y de factores que nos atraviesan y que es necesario tener en cuenta cuando uno quiere diseñar un camino profesional distinto, quizás más alternativo o fuera de lo más tradicional o de lo que ujú. decimos que es lo más tradicional, cada vez va cambiando más, pero está bueno esta mezcla de diferentes momentos de tu vida. Y mencionaste el tema del dinero. Quiero saber si usaste alguna herramienta o algo que te haya servido también para trabajar el tema del dinero, o es algo que lo querés empezar a hacer después de reinsertarte, de retomar tu vida profesional. ¿Cómo te vinculás con ese tema? Yo siento que tengo que y quiero, digamos, seguir ocupándome de eso, Mm, pero algo que me cambió mucho y me ayudó mucho, y bueno, fue también gracias al tiempo libre que tuve. Primero, en realidad fue un consejo, o no sé si que da es también Sergio Fernández, mm, de empezar a asignar de tus finanzas dinero al desarrollo personal. Y cuando yo sí, empecé a hacer eso en las finanzas familiares, en casa, de repente no dudé cuando tuve que pagar algo y no tuve culpa y tenía la plata disponible. Entonces, eso fue lo que habilitó que yo empezara a gastar dinero en formación, por claro. más que fuera, digamos, no solo en terapia, qué sé yo, sino en formación en general y no solo con un objetivo concreto de un emprendimiento. Entonces, gracias a ese consejo también tuve la plata para, en algún momento que lo sentí, porque bueno, en ese tiempo libre yo también me ocupé, como que me hice cargo de muchas de las tareas del hogar, que es algo que hablé con vos como coach en su momento Sí, también para porque a veces me costaba, ¿no? El tema de la autoestima, de pensar, ahora no estoy haciendo nada y solo me ocupo de la casa y eso no lo ve nadie o qué sé yo, pero bueno, y no generaba dinero, pero incluso formándome en finanzas personales, que fue algo que compré unos cursos de Julio y Adam, que son dos venezolanos que son sí. lo más. Eh, Aprendí un montón y eso hizo que yo incluso también
generara dinero de alguna manera, porque empezamos a ahorrar más dinero y demás, y me di cuenta también porque ellos tienen una perspectiva de coaching de todo lo emocional que hay detrás, y pude identificar algunas cosas, pero sé que hay mucho más para identificar y para trabajar, yo sola y también a nivel familiar, en pareja, porque cada uno trae sus cosas, Claro. y es cómo juegan, ¿no? A veces nos damos cuenta de cuando uno hace las cuentas, uno tira para arriba, el otro tira para abajo, y qué hay ahí. Sí. Así que sí, eso me ayudó. Primero el consejo de separar dinero para formación y después formarme un poco en eso, pero siento que hay más. Está buenísimo, está Claro. buenísimo. Genial. Después voy a poner los nombres abajo en la descripción también para que los puedan ver. Está Ujú, bueno para siempre buscar información y elegir con lo que uno más resuena, es lo más sí, importante. sí. Y ahora quiero preguntar, ya hablamos del tema de ciclicidad, pero me gustaría que, ya para ir cerrando, que nos compartas qué le dirías a una mujer que quiera empezar a Mm, saber más sobre este tema, mm. que quizás lo está mirando así de reojo como yo en algún momento, y digo, no sé si es para mí o no. Em, ¿Qué le dirías como para empezar o que puede tener en cuenta? Lo más importante, y eso fue también lo que a mí me llevó a usar yo como primera cosa, esto, llevar un diario menstrual y también querer hacerlo, es que en todo lo que leía, buscaba, siempre el Ujú. denominador común era, lo primero que tenés que hacer es empezar a registrar tu ciclo y a ser consciente de tu ciclo, ¿no? Entonces me parece que, bueno, me parece, sí, se empieza por ahí. Sí. Ahora, no hay que trabarse en cómo, porque lo importante es hacerlo. Entonces, sí puedo dar alguna idea. No hace falta un diario. Eso es algo que yo quiero hacer porque me gusta mucho el papel, me gustan los libros y tengo el sueño de producir algo yo también y es algo que Sí, quiero hacer y lo quiero concretar, pero no es necesario y hay gente que se identifica más con las apps y hay apps, hay gente que se identifica más con el celular y se pueden usar las notas. No necesitas un diario, puedes agarrar un cuaderno, un papel, lo que sea. Pero lo primero para hacer es, bueno, saber, digamos, si tenés un ciclo menstrual, porque tampoco hace falta solo hacerlo con un ciclo menstrual. Es el primer día de sangrado abundante, es el día número 1 de tu ciclo, pero no hace falta que esperes a que empiece, ¿no? Podés más o menos recordar si lo tenés sí, anotado, en qué día estás, y si no, empezar a anotar sin número de día hasta que tengas el primer día de sangrado abundante, y ese es el sí. día 1 de tu ciclo. Y es poner eso, la fecha, qué día es, y cómo te sentís. Y si, digamos, puedo dar una pauta para que uno tenga idea de por dónde empezar, pero todo es sin cercenar y sin que uno entonces se sienta limitado o se aleje de esto, ¿no? Lo importante es hacerlo, Sí. pero puede ser pensar en cómo te sentís en tus 4 cuerpos, a nivel Mm, físico, mental, emocional y espiritual. Puede haber días que no notes y eso también es información, digamos, claro. y también, para empezar, no diría, y entonces tenés que ponerte a investigar y ver los patrones y demás. Es el solo hecho de empezar a anotarlo, de pensarlo en algún momento, sí es ideal, como cualquier hábito que se construye, elegir quizás un momento que se asocie a tu rutina como para asegurarte más de hacerlo. Puede ser, a Sí, algunas les gusta la noche, a algunas les gusta la mañana, no sé, pero sí tratar de buscarle un momento y el mismo momento del día. Pero lo más importante es que sea lo que a vos te funcione más. Hay, claro. como dije, hay apps, hay también unas mandalas para la gente que escribe muy poquito, también puedes usar tu cuaderno, hay Buenísimo. también diarios, pero eso es lo más importante. Y quizás de ahí surja algo, ¿no? También, o dudas o una reafirmación de sí, esto me sirve, me genera algo, y ahí empezar a buscar más. Pero yo creo que lo primero que le diría a cualquiera es que empiece a probar eso. A Claro. mí me cambió mucho. Sin necesidad de saber mucho más. O sea, es simplemente escribir lo que a uno le está Sí, pasando ese día. después, si a uno le interesa y quiere, digamos, también hay esto que te digo, hay un montón de bibliografía, además de cuentas de Instagram, pero hay bibliografía, hay libros concretos, hay páginas web, hay videos gratis, hay videos no gratis que explican un montón de cosas sobre el ciclo. También hay perfiles, ¿no? Hay gente que le interesa más la parte hormonal, hay gente que le interesa más la parte emocional, hay gente que consulta por una cuestión de, qué es lo que más pasa, quizás a veces por síntomas concretos físicos, y Ujú. un cycle coach, una cycle coach, o bueno, siempre, digamos, es acompañamiento en cómo vivir con tu ciclo, pero cualquier cosa que identifique te va a derivar al profesional de la salud que corresponda, o sea, no es Claro. que se trabaja eso, pero no me acuerdo ya que iba con esto, pero esto, así que hay un montón de información, hay libros que se Sí. pueden consultar,
y si te interesa, y digamos, va a llegar el momento en el que vas a querer tener más información. Un cycle coach también te puede dar su parte de educación, darte el material que necesites, pero lo primero siempre es empezar a registrar. Y después sí, obviamente, Buenísimo. en el trabajo con un cycle coach es compartir eso y tener una guía, ¿no? Sí, Un coaching en eso que te va pasando. Pero el peligro quizás de salir a buscar información o de ver estas cuentas es no sentir, ¿no? Como una regla muy importante es saber que tu experiencia es la que está bien y no es que tenés que ajustarte a cómo tendría que ser, cómo tendrías que experimentar. claro. Es prestar atención a cómo sentís, porque además cada ciclo es distinto. Y después ya, también paciencia, después van a llegar como las fichas que te caen, digamos, Claro, sí, sí. pero es importante eso, ser consciente. Porque a Sí, veces es eso, no paramos, no pensamos, no tenemos conciencia de lo que nos pasa. claro, sí. ¿Y qué beneficios ves de conectarse con el ciclo, no? Mm, Porque yo lo digo de mi experiencia, a mí me sirve mucho entender para qué hago lo que hago, ¿no? Está ujú. bien, es para conocerme más, para tener más conciencia de mi ciclo, pero además, ¿qué otros beneficios ves? Por más que la experiencia de cada una sea muy personal, ¿qué otros beneficios ves en esta práctica de conectarnos con nuestra ciclicidad? Yo creo que tiene que ver con, digamos, en última instancia, con vivir mejor, porque Mm, es, es estar esto en sintonía con lo que te pasa, aprender a escuchar, aprender a parar para escuchar tus necesidades y respetarlas. Tiene que ver con respetarnos, con tener esto más autocompasión, ¿no? Porque a veces tenemos mm, la exigencia al palo de decir, tendría que rendir así, tendría que rendir así, y tiene que ver con esto, con decir, bueno, quizás ahora no puedo, pero igual tampoco quiero hablar solo de lo físico, de la energía, del sí, cansancio, también tiene un montón de cosas digamos, las que podés, tiene que ver con conectar con tu poder interno como ujú, mujer, por lo que te viene dado con esa ciclicidad, ¿no? Con sí, quizás poder, en vez de pensar que tenemos momentos del mes en los que estamos de mal humor y estamos como locas y no servimos para nada o no sé qué, es poder también encontrar algo positivo en eso, ¿no? No solo esperar, digamos, sí, nosotros pensamos que queremos que saltearnos la etapa de la menstruación y contamos sí, cuántas veces no viene y cuántos días nos dura el periodo durante nuestra etapa fértil. Nos estamos salteando, queriendo saltear y evadir una gran parte de nuestra vida. Entonces es ujú, amigarnos con eso porque está estigmatizado, pero es parte de un ciclo que tiene sus ventajas, ¿no? Hablamos a veces claro, de reconocer las sombras de cada fase para cada una y también los superpoderes, porque tenemos claro, superpoderes en cada fase. La menstruación también tiene sus cosas positivas si le mm, damos espacio. Entonces, claro, bueno, por eso digo, en última instancia, con vivir mejor, pero tiene que ver con cosas que pasan hoy en día, con reducir el estrés, con respetarnos, con cuidar nuestro cuerpo, con aprender a escucharlo. Mucho. Bueno, y lo que decías vos, que para mí también es como la base de todo, conocernos más, ¿no? Es otra herramienta más, mm, además de muchas otras que están dando vuelta y que son re importantes, pero que si a uno ve que por ese lado le interesa, o que también esto, ¿no? Si tenemos una relación rara o que no nos gusta, o de disconformidad o de rechazo, es como, si cambiamos eso, nos puede cambiar la vida. claro. Me encantó, me encantó. Sí, es re importante. Y cuento un poco también desde mi experiencia, porque digamos, me interesó y esto que vamos compartiendo y nos compartimos herramientas e información entre nosotras, porque nos gusta sobre estos temas, pero más que nada yo me metí en este mundo o, digamos, y de poder empezar con este acompañamiento con vos, porque yo sentía y me llegaba esta información de como la diferencia entre la energía masculina y la energía femenina, ¿no? Como yo estaba muy en mi energía masculina, en el hacer constante, en el forzar, hacer que las cosas sucedan, como estar muy centrada en lograr cosas, conectar mucho mi valoración personal con los objetivos que Mm, alcanzaba mm, y llegué como a ese momento en el que dije, ay no, estoy muy cansada, mm, como es un estrés, es que no llegas a, por más que te gusta lo que haces, es como te sentís forzada mm, a no parar. ujú, Y sentía como esta división entre, entre mi mente, o sea, mi cabeza y mi cuerpo, como muy, muy desconectada. Entonces me parece que le puede salir mucho a alguien que quizás está en esa situación donde quiere conectarse más con su cuerpo, conocerse más, y también adoptar un ritmo que sea más saludable para ujú, su vida o para su experiencia. ujú. Sí, Buenísimo. totalmente. Genial. Bueno, Está bueno. bueno.
Y bueno, y también como veo los beneficios en mi propia experiencia, lo quería compartir y quería que vengas acá a que nos dieras estos Ah, recursos buenísimo. y más información. Y si quieren profundizar más, abajo en la descripción vamos a dejar más datos si te quieren contactar, si quieren saber más sobre este tema, para interiorizarse, para que, digamos, también se saquen dudas o Ujú. consulten, ¿no? Me parece que la curiosidad es importante para adquirir o adoptar nuevas herramientas. Sí, re. Buenísimo. Ahora para cerrar, te voy a hacer las 5 últimas Mm. preguntas que suelo hacer, que la respuesta es máximo una oración. Si querés Uh. explicar un poquito, si querés explicar un poquito más, podés. Dale, dale. Generalmente se extienden un poquito, algunas quieren explicarlo, Bueno, no soy la así única. que podés extenderte. Un libro favorito. Bueno, sí, podría decir miles, pero uno que se vincula con todo esto que te conté y me cambió mucho, se llama Simple Abundance o en español, aunque no está mucho, El encanto de la vida simple de Sarah Van Breathnach o algo así. Son como meditaciones centradas diarias y Sí, relacionadas también con las estaciones y que te hacen conectar con tu autenticidad y me pareció maravilloso. Lo usé a lo largo de un año y es hermoso. buenísimo, me encantó. Sí. ¿El mejor consejo que recibiste? También, o sea, digamos, no sé, muchos, pero pensando este que te dije, el de Sergio Fernández, ese fue algo que ayudó en todo este cambio, el de asignar un presupuesto a formación personal. Buenísimo. Ujú. ¿Actividad o hobby que disfrutes? Tejer muñecos de crochet mirando Friends, aunque ya lo haya visto por enésima vez, pero es maravilloso. Me encanta. Buenísimo. ¿Una persona que admires a nivel laboral? Charo Vargas, de Charuca, y Naila Norri, a Bien, full, las dos. bien. Bancamos a Sí, Naila, porque sí, a Charuca también, pero Naila sí, sí. es lo más. ¿Frase o mantra que use seguido? Y ese, vos te vas a reír, pero ese, de un psicólogo mío, de a poco. De a poco. Muy bien. La realidad es que lo repito todo el tiempo, así que De a creo que va. poco. Sí. Y sí, es que a veces es eso, un paso a Ujú. la vez, ¿no? Sí. No acelerarnos. Está buenísimo. Bueno, y mil gracias por sumarte, por abrirte, por contar tu experiencia. Nada, gracias a vos. O sea, no hay que darlo por sentado, me parece que está buenísimo poder compartir y tampoco es tan fácil, ¿no? A veces uno tiene que pensar en su historia laboral, qué hice, qué miedo tuve que superar, lo que tuve que trabajar, entonces no es venir acá y solo hablar, sino también como procesarlo de una manera distinta para compartirlo con otros, así que te súper agradezco por estar acá y que nos hayas compartido y te pueden contactar también, vamos a dejar acá abajo en Ujú. la descripción los datos si quieren saber más sobre este tema, que lo súper recomiendo. No, bueno, gracias a vos. Me encanta, es como que un objetivo era ser entrevistada por Tami para expertas, así que es como que Check, ya está. ya está, ya estás. No, pero bueno, sí, me encanta, me ayuda también esto, ¿no? A como a creérmelo más y a empezar a compartirlo, porque es lo que vos me decías, las ganas están en compartirlo con otros, ¿no? O sea, yo ya lo viví para mí, pero me encanta esto de poder guiar a otros, así que Sí, está buenísimo darlo a conocer. Así que sí. gracias a vos. Lo bueno se comparte. Buenísimo. Buenísimo, mil Y feliz gracias. día. Y feliz día. Chao. Besitos. Chao. Chau, chau.